Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de lo que hemos visto en esta jornada intersemanal y también en la Supercopa de España. Como ya sabéis, se han jugado todos los partidos, así que, sin más dilación, vamos con ello. Pues sí, y una jornada intersemanal además que ha sido muy interesante en varias de las ligas y bueno, evidentemente también la Supercopa. Ya sabéis que hemos tenido tanto Supercopa como Premier como Serie A y bueno, la verdad que en las tres han pasado cosas distintas, han habido muchísimos duelos directos evidentemente, ya porque la Supercopa juega a los cuatro mejores en teoría y luego además también en Premier y Serie A teníamos grandes partidos y han pasado cosas que han cambiado muchísimo la tabla en el liderato y también en las demás partes, pero bueno, primero vamos a ir a lo que ha pasado en España, a lo que ha pasado en la Supercopa, donde, bueno, hemos tenido dos partidos bastante distintos. Tenemos otra vez un clásico en la final, que, bueno, qué mejor manera de empezar el año que con un clásico que decide un título, la verdad. Pero la realidad es que creo que sí que estaremos de acuerdo ambos en que las maneras de llegar a la final han sido bastante distintas. Quizá también porque, con todo el respeto al Athletic Club, los rivales no eran del mismo nivel y no venían en el mismo estado de forma. Pero bueno, el Barça, vamos a empezar por ese partido, ganó 5-0, superó rapidísimamente, estoy viendo aquí, minuto 38, 4-0 al Athletic Club. Básicamente en el minuto 40 estaba el partido ganado y la segunda parte fue más un trámite que otra cosa. De hecho, me recordó mucho, y lo vi en Twitter además, a los partidos de la NBA en los que el último cuarto vas ganando de 25 puntos y cambias a los titulares, porque la realidad es que ambos equipos tenían prácticamente todos los cambios hechos al minuto 60, 65, que eso suele ser bastante extraño si un partido está más igualado. Y bueno, la verdad que a mí me parece uno de los mejores partidos del Barça en todo el año, si no el mejor, porque creo que hasta ahora no se había visto tanta facilidad, tantos jugadores al máximo nivel a la vez. El partido de Pedri fue un escándalo, Rafinha volvió a su mejor versión y mira que venía un mal partido contra el Español. Ronny Bargi cada vez que juega está a un nivel espectacular, ya contra el Betis estuvo muy bien, pero ayer incluso, bueno, perdón, el miércoles estuvo todavía mejor. Fermín cada vez que sale, Ferran está marcando un montón de goles. La verdad que creo que poco se puede decir del Fútbol Club Barcelona y en cambio sí que se puede hablar también, no es solo mérito del Barça, sino de mérito de un Athletic Club que la verdad que no puso muy poca resistencia. Es cierto que tuvo alguna ocasión que otra, alguna vez pilló a la espalda al Barça, pero la mayoría de ellas fueron ya con 2-0, 3-0, incluso ya al final con el 4 o 5-0. Joan García no tuvo demasiado trabajo, tuvo que sacar un par, otra la sacó el palo, un remate del Sancet, que quizás fue la más clara de todas, pero es que no sé, yo noté muy poca intensidad defensiva, estuvieron mal en el repliegue, sobre todo en el primer gol de Ferran se vio muy claro. O sea, hay 3 remates defectuosos dentro del área y aún así acaba marcando el Barça. Muy poca agresividad en los duelos o en defensa en el área. La verdad que sí, creo que, bueno, y los propios aficionados del Athletic Club he estado leyendo también en noticias y en Twitter y está claro que están muy descontentos. De hecho, muchos piden incluso la destitución de Ernesto Valverde. La realidad, como muchas veces decimos, es que, a ver, este equipo el año pasado con el mismo entrenador hizo una temporada espectacular, compitió hasta el final y entró a Champions con una puntuación casi histórica en la historia del Athletic Club, con lo cual y la plantilla tampoco ha cambiado demasiado respecto a la del año pasado. Si hubiese marchado Nico Williams, por ejemplo, pues quizá puedes tener un bajón porque, bueno, se te va uno de tus mejores futbolistas, pero la realidad es que siguen con un bloque muy similar, de hecho incluso un poco mejorado con Laporte, diría yo. Pero bueno, la verdad que el equipo le está costando muchísimo y en parte también porque varios de sus mejores jugadores, Iñaki, Nico, Sancet, no están mostrando la versión que mostraron el año pasado, que bueno, fue para selección española, ya lo vimos, tanto con Sancet como con Nico Williams, y la verdad que este año pinta bastante mal y veremos lo que pasa otra vez, repito, con el futuro de Ernesto Valverde. Sí, la verdad que sí. Además, yo estoy de acuerdo con eso que dices, que más que nada la plantilla sigue siendo la misma. Yo creo que los motivos son otros, como por ejemplo que también es cierto que sus jugadores clave en bastantes fases de la temporada pues no han tenido a lo mejor esas oportunidades de jugar porque han tenido problemas físicos, como por ejemplo Nico Williams mismamente. O sea que si bien no se ha ido del equipo, pues sí que ha tenido pues esa curva esta que la ha lastrado bastante. Ahora incluso, bueno, el otro día no jugó, claro, porque todavía tenía esas molestias al parecer. Entonces, claro, entre una cosa y la otra, pues también a lo mejor puedes llegar a comprenderlo, si bien yo creo que hay que pedirle mucho más a un equipo como el Athletic Club, además viniendo de la temporada histórica que han venido. Pero sí, yo creo que el entrenador no creo que sea la culpa, la verdad, porque eso creo que ya lo dijimos en algún que otro vídeo, porque no puede ser que de un año a otro cambie tanto la cosa cuando, como dices tú, la plantilla es prácticamente la misma. O sea, creo que más que nada han habido incorporaciones más que salidas.
Y luego, pues en el aspecto del Barça, pues qué vamos a decir, creo que nos recordó, como decías tú, a la versión de la temporada pasada, y hacía bastantes partidos que volvíamos a tener un poquito de esas victorias que eran justitas, que no eran por mucho, que más que nada era por calidad individual, como por ejemplo el Español, incluso el día del Villarreal, que también influyó en la expulsión. Pero ahora parece que otra vez pues hemos vuelto a ese camino, hemos empezado 2026 bastante bien y ahora evidentemente con una final más, otro clásico, creo que son 4 seguidas ya, de esto hablaremos en el próximo vídeo, pero creo que es muy importante porque vemos que casi siempre, o al menos en estos últimos años, la dinámica es que quien gana la Supercopa pues consigue tener muy buen año, así que veremos si se vuelve a repetir. Pero bueno, en términos generales, un gran partido que evidentemente nos hubiera gustado que hubiese durado más. Creo que incluso los primeros 15 minutos fue lo único que vimos rescatable del Atlético, luego de ahí ya se difuminaron totalmente. Así que veremos cómo va la final, pero al menos parece que el Barça va pisando fuerte. Sí, creo que no podemos decir lo mismo del Real Madrid, que es cierto que ganó 1-2, es cierto que marcó un golazo Valverde, es cierto que Rodrigo otra vez estuvo espectacular y ya lleva un mes y medio jugando, pues quizás siendo el mejor jugador de la plantilla, pero igualmente yo viendo el partido en general y bueno, analizando las ocasiones y la posesión y todo, pienso que el Atlético de Madrid fue incluso un pelín superior al Real Madrid y que otra de las figuras, evidentemente, como viene siendo la tónica habitual durante los últimos 7 8 años, es Thibaut Courtois, porque, bueno, otra vez hace un par de paradas de mucho mérito a Sorloth, una al final a Griezmann, esa chilena, que bueno, esa es una parada que tiene que parar, pero que es importante sobre todo por el minuto en el que llega. Otra Baena, un punterón que también llegado bueno, la segunda parte ya. Y bueno, la verdad que el Atlético de Madrid fue una pena, porque encajó el gol muy pronto, al minuto, bueno, 1 y medio me parece que fue. Además, que es yo creo un error, no sé si de mala colocación de barrera o de falta de hombres en la barrera, porque la sortea demasiado fácil y por fuera y tampoco hace un efecto espectacular como para acabar entrando. Y luego la toca Black, pero bueno, yo honestamente creo que es un chute fuerte y se te puede escapar. El problema es más de la colocación de la barrera, pero a partir de ahí creo que sí que es capaz de dominar el partido, de generar alguna ocasión que otra. Es verdad que otra vez, por ejemplo, vimos a Julián muy mal, de hecho es uno de los peores partidos que le recuerdo contra un grande, muy poco influyente, prácticamente ningún disparo a puerta, prácticamente ninguna ocasión creada con pase o regate. De hecho estuvo un poquito mejor Baena incluso, que luego fue el sustituido, o Sorloth, que también estuvo muy fallón en controles o pases, pero bueno, al menos era el único rematador que había en el área y fue el que tuvo las ocasiones más claras. Pero bueno, es eso, generaron bastante, la pena es que, no acabaron de concretar y en cambio el Madrid ya en la segunda parte, pudo marcar, Rodrigo el 0-2, que ya había tenido uno antes con un recorte muy bueno que sí que paró Oblak. Y bueno, tuvo alguna que otra, por ejemplo, recuerdo un remate de cabeza de Vinicius también bastante claro que se acaba yendo fuera, pero honestamente creo que, quitando eso, el Atlético de Madrid tuvo muchas más ocasiones y creo que debería haber ganado por lo que vimos en el campo, pero bueno, al final el acierto en las áreas es lo que marca la diferencia en el fútbol, ya lo sabemos, y el Madrid ahí sí que fue claramente mejor. Sí, la verdad que sí. De hecho, comparto totalmente tu análisis. Yo creo que más que nada, si alguien tiene que ganar el partido, era el Atlético en cuanto a ocasiones, pero luego, evidentemente, pasan muchísimas cosas sobre el terreno de juego y al final, pues, si acabas teniendo menos oportunidades, pero tienes más inspiración ese día, y en cambio tu rival tiene más, pero tiene poca, pues también se acaba entendiendo. Y luego, otra cosa también muy importante es que, como decías tú, y yo creo que ese gol tan temprano al final acaba no te diré si acaba alterando el plan entero del partido, porque al final nunca sabremos cómo Sí, se hubiese correcto. desarrollado, porque al final fue en el minuto 1 y medio, pero sí que hubiera gustado de ver si a ver, el Madrid a lo mejor no hubiera replegado tanto, o a lo mejor como ya se vio con 1-0 y que podía hacerle daño al Atlético con transiciones, pues también se podría haber hecho ese planteamiento de igual manera. Pero bueno, yo creo que en términos generales, pues el Atlético evidentemente no va a estar contento con este partido, si bien yo creo que ha sido de los mejores que ha hecho en el último tiempo, además bastantes semanas, así que por esa parte sí que tiene a lo mejor pues eso para agarrarse para las otras competiciones, que todavía están vivos en todas, o sea, en la liga están un poquito lejos, pero como tal todavía pueden tener opciones, así que veremos si esto les puede servir a lo mejor para dar un poquito de giro de guión, aunque la verdad que ahora mismo, sobre todo si nos centramos en jugadores individuales, más allá de a lo mejor Baena, Griezmann, que cuando entró bastante bien. Almada a mí me gustó también bastante, aunque tuvo aquel pase al final que no fue del todo bueno. Oh, era muy buena idea, ¿eh? Sí, sí, era muy buena idea, lástima la ejecución, porque la verdad que se quedaba totalmente solo Griezmann, pero bueno, más allá de eso, como decías tú, Julián, que no acaba de encontrarse, también recuerdo que falló una sobre el final, que también era bastante buena.
Así que veremos si se acaban enchufando, porque yo creo que también eso va a ayudar a que el equipo vuelva a rendir al nivel que nos tiene acostumbrados, al menos al inicio de esta temporada. Y luego el Madrid, que bueno, también esto se hablará mañana, pero que ya parece que Mbappé incluso va a volar a Zayeta. Sí, sí, bueno, lo haremos más en el vídeo de la previa de la final, que lo haremos mañana mismo, sí. Pero bueno, evidentemente es una alta muy importante. Seguramente el mejor jugador del Madrid en este curso, o el segundo con el permiso de Thibaut Courtois, de Campos seguramente, es el que lleva la mitad de goles del equipo. Con eso ya se habla solo. Es cierto que muchos aficionados están diciendo que no quieren que juegue, que es una cosa que a mí me cuesta entender, la verdad. Porque, bueno, yo creo que es cierto que ha habido partidos en los que no ha jugado y el Madrid ha jugado bastante bien. Yo creo que marca la diferencia prácticamente cada vez que juega. Pero bueno, veremos lo que pasa, veremos si cuenta con minutos, veremos si sale titular. Lo que está claro es que es una manera espectacular de empezar el año con un clásico otra vez que decide un título. Y bueno, esperemos que dentro de un par de meses tengamos otro que lo decida también en la Liga. Y bueno, ya ojalá si lo pasa en Champions League, que sería completamente espectacular. Pero bueno, antes de eso tocará seguir viendo las ligas y vamos ahora a la Premier League, donde, bueno, ha habido una jornada en la que ha pasado de todo, pero realmente nada se ha movido demasiado, sobre todo en la parte alta de la tabla, en el liderato. El Nottingham Forest le ganó 1-2 al West Ham en un partido muy importante, luego lo veremos en la clasificación. Por el descenso, empate a 1 entre City y Brighton, lo mismo entre Everton y Wolves, que por cierto lleva 3 semanas seguidas, bueno, 3 partidos puntuando. El Fulham ganó 2-1 al Chelsea, 0-0 empató el Aston Villa en el campo del Crystal Palace, 3-0 el Brentford ganó y se coloca muy arriba. Ante el Sunderland, 3-2 el Bournemouth con un gol de Semenyo, que ya es jugador del Manchester City, por cierto, ahora mismo lo acaban de anunciar. Ante el Tottenham, Newcastle 4, Leeds United 3, empate a 2 del primer partido en el Manchester United sin Rubén Amorim ante el Burnley y un 0-0 bastante duro entre Arsenal y Liverpool. Pero claro, ha pasado de todo, ha habido un montón de goles en muchos partidos, ha habido locuras, lo de Thomas Frank bebiendo un vaso con el equipo de Arsenal, ha habido, bueno, primeros partidos con el despido de Amorim, por ejemplo, el City ha pinchado, el Aston Villa ha pinchado, el Arsenal ha pinchado, pero la realidad es que no ha afectado demasiado, al menos en la carrera por el título, porque claro, los 3 que estaban aspirando han hecho exactamente el mismo resultado. De hecho, hubo un punto en el partido, y sobre todo en la segunda parte, que incluso el Liverpool estuvo bastante bien, podrías pensar que ganaban, y que City y Aston Villa, incluso empatando y no haciendo demasiados buenos partidos, iban a recortar. Pero la realidad es que se ha quedado todo igual y realmente es que ninguno equipo de los 3 de arriba se han merecido, creo yo, recortar puntos esta jornada, porque no hemos visto el mejor nivel de ninguno de los 3. Sí, la verdad que sí, ha sido en ese aspecto un poco extraño todo, porque veíamos que en las últimas jornadas pues iban bastante bien. De hecho, salvo en enfrentamientos directos, como por ejemplo con Aston Villa o luego el City que sí que falló, ahora no recuerdo en qué campo fue. Eso, Sunderland, exacto. Chelsea y Brighton. Exacto, pues salvo en esos campos, pues llevaban un ritmo de crucero, entonces sorprende además que los 3 empaten en la misma jornada, porque te podías esperar que incluso ayer el Arsenal, conociendo esas noticias, que creo que ya lo habíamos dicho, que a lo mejor si conocía que ya habían pinchado antes, pues tendrían incluso no diré ganas, porque siempre tienes ganas de ganar, pero sí que un poquito más de, venga, va, que ganamos esto y ya nos ponemos a bastantes puntos. Pues la verdad es que fue un partido que, la verdad que en la segunda parte sobre todo, el Liverpool yo creo que incluso fue algo superior. Al final el empate creo que es justo porque también en cuanto a ocasiones tampoco es que nadie generara una barbaridad, pero creo que el Liverpool estuvo bastante bien, sobre todo para lo que venimos viendo estas últimas semanas. Así que sí, yo creo que es una jornada que en términos generales la podemos decidir como ha sido buena, pero como decías tú, todo se ha quedado bastante calmado. Sí, donde sí que no ha o sea, se ha cambiado todo es justo los puestos de debajo, entre el cuarto, bueno, el cuarto no, el Liverpool se ha quedado igual, pero entre el quinto y el onceavo estoy viendo que todos los equipos han cambiado de posición, y eso es en parte porque, por ejemplo, el United, que estaba luchando por la Champions, ha pinchado en el primer partido sin Amorim. La verdad que no cambió demasiado el guión. El Chelsea perdió ante el Fulham, que también es otro equipo que está luchando por posiciones europeas, y bueno, de hecho, creo que le ha adelantado, no, le ha empatado a puntos y también está súper arriba. El Brentford, que lleva una racha espectacular, que juega contra el Sunderland, que también está en la lucha por posiciones europeas, se ha puesto súper arriba. Y bueno, si quieres directamente vamos a ver cómo está la clasificación, porque es muy interesante, ¿verdad? El primero sigue siendo el Arsenal, 49 puntos, a 6 tanto de Manchester City como de Aston Villa, luego ya bastante por detrás todo lo demás. El Liverpool con 35, que se afianza en esa cuarta posición, ya hay unas cuantas jornadas. El Brentford, que lleva 5 partidos seguidos sin perder, ya está quinto. Y bueno, es que cada semana prácticamente hay un equipo revelación en la Premier, es una barbaridad. El Newcastle está sexto, recordar que hace una semana y media estaba doceavo,
es lo que decíamos, que está todo igualado, que coges una racha y subes 6 puestos seguidos. El United, que estaba luchando por el cuarto puesto hace nada, ahora está séptimo, lo mismo para el Chelsea, que está octavo. El Fulham noveno con los mismos puntos. Y luego por detrás, pero también en la pelea, a tan solo 5 puntos de Champions, el Sunderland, el Brighton a 6, el Everton a 6, el Crystal Palace a 7, el Tottenham a 8, incluso el Bournemouth a 9. Si me puedo creer que cualquiera, hasta el quinceavo, acabe peleando por la Europa League o Conference League como mínimo, que es un dato espectacular. Y luego ya aquí es el otro tramo importante, porque Leeds United perdió, pero bueno, sigue lejos, y el Nottingham Forest le ganó al West Ham, que era un duelo entre el primero que se salva y el primero que baja, y esa victoria ha dejado a 7 puntos de diferencia, bueno, el descenso, con lo cual West Ham, Burnley, sobre todo Wolves, que es verdad que están en el mejor momento de la temporada, lo tienen bastante complicado ahora mismo. Es verdad que todavía quedan 17 jornadas, pero 7 puntos, viendo el nivel de puntuación que han hecho hasta ahora, parece, la verdad, bastante complicado, y te diría, no que está sentenciado, pero que a un 80% creo que estos 3 equipos serán los que el año que viene jueguen en segunda división. Sí, la verdad que sí que sorprende que ya a estas alturas de la temporada haya esta distancia, pero es que, a ver, viendo los partidos que han hecho hasta ahora, pues no nos sorprende, sinceramente, por mucho que ahora el Wolves pues parece que están resucitando un poquito, aunque ya creo que van un poco Claro. tarde. Eso es el principal problema. Y luego el partido que tú has destacado entre el Nottingham y el West Ham, que además recordemos que iba ganando el West Ham hasta la segunda parte, que se acaban remontando en los últimos minutos, que claro, si hubieran mantenido ese resultado, se hubieran quedado creo que tan solo un punto del Nottingham. Uno, claro, Y sí. en cambio esto lo cambia totalmente y se quedan a 7. O sea, es una brutalidad cómo te puede cambiar todo. O sea, era un enfrentamiento de esos que decimos de 6 puntos, pues tal cual. Y creo que esto pues puede perfectamente significar el descenso o no del West Ham, que bueno, si descienden no creo que tampoco sea por este partido, porque ya lo que hemos visto hasta ahora pues ha sido bastante malo, pero sí que sorprende porque yo creo que durante mucha parte del partido parecía que tenían la victoria asegurada y en un pim pam ya no solo le empataron, sino que después pues le marcaron el segundo. Y no solo eso, sino que el West Ham, joder, es un equipo que lleva muchos años, yo creo, consecutivos en Premier League. Incluso ha estado Ujú. varias temporadas, hace ya, es verdad, un poco de tiempo, 6 7 años, compitiendo por puestos europeos y entrando varias veces en las competiciones, bueno, en Europa League, recuerdo un año sobre todo, quedando sexto, si no recuerdo mal. O ha quedado temporadas por encima del Arsenal, me parece, del United, del Chelsea, o sea que es un equipo que hace no tanto estaba muy arriba, y ahora mismo parece bastante claro que pueden ser los que desciendan. Pero bueno, viendo, aquí parece que está un poco claro, el liderato todavía hay Premier, evidentemente, queda mucho tiempo, aunque el Arsenal sigue siendo el favorito, y donde sí que es una locura es del cuarto al quinceavo, que son 11 equipos, que me puedo creer perfectamente que cualquiera acabe entrando perdón, a la Champions incluso, porque bueno, es que el quinceavo y el catorceavo, que son el Tottenham y el Bournemouth, han estado en Champions este año, y creo que el Crystal Palace también al inicio, y el Everton creo que no, pero quinto o sexto sí que ha estado, y ha estado onceavo, o sea que han estado todos los equipos variando un montón la posición. Así que bueno, estas 17 jornadas será un sprint final para competición europea, y yo creo que los que no entren será por muy pocos puntos. Y algo parecido va a pasar en la Serie A, donde aquí sí que hemos tenido un cambio claro, bueno, no un cambio en el liderato, pero sí una separación, porque bueno, vamos a ver los resultados primero. El Como ganó 0-3 en el campo del Pisa, la Roma hizo lo mismo, 0-2 ante la Lecce, la Juventus 0-3 ante el Sassuolo. Estos equipos, justo por detrás del liderato, los equipos Champions, han cumplido, pero luego el Nápoles se dejó un puntito ante el Las Verona, la Atalanta ganó 0-2 al Bolonia, 1-2 entre Torino y Udinese, el Inter de Milán, que no pinchó, 0-2 ganó en el campo el Parma, empate a 2 entre Lazio y Fiorentina y también entre Cremonese y Cagliari, y empate a 1 entre Milán y Genoa, que bueno, esto supone que tanto Nápoles como Milán, que eran el segundo y el tercero, y eran los candidatos principales a perseguir al Inter de Milán, se queden todavía más lejos. No demasiado lejos, porque ya sabéis que estaban a un punto y a 2 puntos, pero ahora están a 3 y a 4, que es una racha, o sea, es una distancia, perdón, evidentemente remontable, porque quedan un montón de partidos y están a un partido de distancia o a un partido y un punto. Pero bueno, es llamativo que prácticamente por primera vez, yo creo que igual esta es una de las distancias más largas que ha tenido el primero con el segundo, y son 3, en todo lo que llamamos de Serie A. Así que bueno, veremos lo que pasa, pero la verdad que el Inter los últimos meses está jugando a su mejor versión, y eso otra vez repetimos, que va muy helado a Lautaro Martínez, que últimamente está muy en racha. Sí, la verdad que sí. Yo creo que sobre todo es el máximo artífice de esta buena dinámica, aunque el resto del equipo, pues evidentemente acompaña. Y yo creo que este año estamos viendo una versión más convincente en Serie A que la del equipo del año pasado, que también es sorprendente porque al final el año pasado creo que llegan a final de Copa Italia o a semifinales, no a semifinales, llegan a la final de la Champions y al final no acaban ganando nada, tampoco la Serie A, pero en esta ocasión, con incluso te diré que más o menos la misma plantilla, solo ha cambiado el entrenador
y creo que también sigue siendo más o menos de la misma cuerda que Inzaghi. Así que no ha habido grandes cambios, pero parece que este año pues están dando más con la tecla, no están pinchando esos partidos que el año pasado estaban pinchando, así que yo creo que eso es un poco más digamos, clave en este aspecto, aunque evidentemente, como decías tú, falta muchísimo, falta también evidentemente que se empiece a jugar la Champions, tal, que ahí vimos también bastantes pinchazos Claro. en este tramo el año pasado, así que eso les puede beneficiar a Napoli y Milan, pero bueno, yo creo que igualmente falta muchísimo, además que la Serie A no puedes dar nada por sentado, a lo mejor ahora estás a 3 y 4 puntos y en 2 jornadas te han pasado los dos, o sea, son cosas que pueden pasar. Bueno, es que ya lo hemos visto, o sea, ¿cuántos líderes ha habido en esta serie? Ha habido un montón de Mm, líderes, un montón de equipos diferentes en Champions y un montón de cosas. La realidad es que ahora mismo el que parece que viene más enrachado es el Inter de Milán, el que está dejando mejores situaciones, el que está ganando con más solvencia, más fácil. Pero bueno, estaba justo mirando por aquí. De hecho, es el único que ha ganado todos los últimos partidos del top, bueno, de toda la Serie A. El Milan se ha dejado un par de pinchazos, el Nápoles perdió y luego empató. La Juve también viene bastante bien, pero bueno, igual está un poquito más lejos. La realidad es que sí, bueno, parece que son el equipo más sólido, pero como decías tú, yo creo que para estas fechas el año pasado decíamos exactamente lo mismo y luego pasó lo que pasó. O sea, perdieron la final de la Supercopa de Italia, cayeron contra el Milan también, como has dicho tú, en las semis de la Copa, la final de la Champions, en la última jornada no ganaron la Serie A, estuvieron peleando, pero bueno, el Nápoles también ganó y se les acabó escapando, con lo cual veremos si son capaces este año de aguantar el estirón. Es cierto que tendrán bueno, que el Nápoles este año sí que juega competición europea, aunque la Champions no lo tiene demasiado fácil para clasificar incluso, así que veremos si eso sigue así. Pero bueno, ujú. si pasa, que es lo que yo espero, parece que el Nápoles también puede estar peleando por todas las competiciones hasta el final, con lo cual, bueno, irán menos descansados que el año pasado, pero todavía yo no daría nada por sentado, porque bueno, es que mirad la clasificación, el Inter tiene 42 puntos, el Milan 39, a solo un partido, 38 el Nápoles, 36 Juventus y Roma, 33 el Como, pero con un partido menos, con posibilidad de hacer también 36 y de ser candidatos al título, porque estamos hablando de 6 puntos de distancia. Es la misma que tiene Ujú. City con el Liverpool, por ejemplo. Luego por detrás el Atalanta con 28, que ha remontado bastante bien y ya está peleando por posiciones europeas. 26 el Bolonia, 25 el Lazio y el Udinese, 23 Sassuolo, Torino, Cremonese, Cagliari, Parma, Lecce, Genoa y en el descenso el Verona, Fiorentina y Pisa. Y aquí la verdad que sí que tenemos un descenso bastante igualado porque sobre todo la Fiorentina, que parecía claro candidato al descenso, que prácticamente estaba muerto hace no tanto tiempo, ahora encadenado una racha de resultados bastante buena, de hecho ha puntuado y ha ganado en 2 de los últimos 4 partidos y también ha tenido un empate y ha salido del pozo en el que estaba. Y tampoco hay una distancia demasiado exagerada, sobre todo como en la Premier, con los que están por arriba, ¿no? Con Parma, Lecce y Girona, así que ahí parece que puede haber también bastante competitividad, como en todas las zonas de la Serie A. O sea, ya llevamos unos cuantos años que claramente es la liga más igualada del mundo. Sí, de hecho yo creo que justamente esta igualdad es lo que hace que estos equipos que están en descenso pues todavía tengan posibilidades, porque si miras los puntos, por ejemplo, de esta serie comparados con los de la Premier, creo que incluso el West Ham, ¿cuántos era que tenía? 14 creo. 14 puede ser. Correcto. Claro, o sea, es un punto más que el Fiore, el Verona y dos más que el Pisa, y estamos hablando hace nada que lo tienen muy difícil. En cambio, aquí están literalmente a 3 puntos y a 4, que visto lo visto, pues tampoco está tan mal, y además que todos los equipos están vivos, no es solo el antepenúltimo y el penúltimo. Así que parece que este aspecto sí que se sigue respetando, digamos, en la Serie A, además de, evidentemente, Europa, que también está bastante apretado, aunque yo creo que Champions este año sí que va a ser bastante caro porque vemos muchísimos equipos que están pues en un gran estado de forma. De hecho, yo creo que podríamos hacer el corte a lo mejor a Atalanta, pero y bueno, sí, a lo mejor llegan, aunque evidentemente son ya Claro. bastantes puntos, pero bueno, ya sabemos que esto, como siempre decimos, cambia cada jornada y a lo mejor en tres están a tan solo tres, quién sabe. La verdad que puede pasar de todo y bueno, es que ha sido una jornada intersemanal muy buena, está siendo una forma muy buena de empezar el año y este fin de semana evidentemente tendremos todavía más espectáculo. No habrá Premier League, habrá FA Cup, una jornada muy pronta que tampoco tiene algunos partidos interesantes de nivel Premier League, de hecho hay 3 si no me recuerdo mal, pero bueno, primeras jornadas incluso hay varios equipos que rotan un poquito, pero bueno, en la Serie A evidentemente tenemos otros duelos, bueno, muchos duelos súper importantes, duelos directos, partidos en los que puede cambiar el liderato otra vez, en los que puede cambiar los equipos de Champions y evidentemente el plato fuerte del fin de semana, que será el Barça-Madrid por un título otra vez. Y bueno, que ya como bien has dicho tú antes,
suele ir acompañado este título del campeón de liga, luego un poco más tarde, incluso el campeón de Copa del Rey o el campeón de Champions, ya lo hemos visto tanto en Barça como en Real Madrid. Así que, bueno, parece un buen augurio el que gana la Supercopa, con lo cual, evidentemente, será un partido clave para las dinámicas de ambos conjuntos. Y si queréis seguir informados de todo lo que sucede, ya sabéis que es lo que toca, ¿no? Dejad un placer a que este vídeo os haya gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le dais al enlace, nos seguís, nos dais like, lo compartís con vuestros colegas y como decimos siempre, os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. ¡Chao!